Un niño con síndrome de Down exigiendo sentarse en primera clase, a 10.000 metros de altura. El niño, acurrucado y aterrorizado, gemía y lloraba en la fría cabina de primera clase. La adinerada multitud le lanzaba miradas de desprecio, mientras el padre millonario permanecía en silencio, impotente y avergonzado, hasta que apareció una azafata. Ella entró en la zona prohibida, se arrodilló en el suelo y con un pequeño gesto dejó enmudecida a toda la cabina. ¿Qué hizo ella? ¿Por qué se devolvió un cheque de $20.000 arrugado? La respuesta está al final del video. Cuéntanos desde dónde nos ves en el mundo. Cállate, cierra la boca a esa cosa anormal o bájate del avión. El rugido de Roberto Castillo desgarró el ambiente cargado de dinero de la primera clase. El gordo magnate inmobiliario golpeó con fuerza el Financial Times sobre la mesa. Su rostro estaba rojo, los pliegues de grasa en su cuello temblaban de ira. Daniel Sterling se quedó paralizado. El rey de la tecnología, el hombre de los millones de dólares, ahora acorralado como un perro sarnoso. Daniel apretó la muñeca de Leo. Sus uñas se clavaron en la carne de su hijo de 8 años. «Leo, te lo ordeno, cállate ahora mismo», siseó Daniel entre dientes. Un sudor frío le empapó el cuello de la camisa almidonada. Leo no escuchó. Su sensible oído, afectado por el síndrome de Down, estaba siendo torturado. El rugido del motor a reacción le taladraba el cerebro. El cambio de presión le oprimía el pecho. No veía a su padre, solo sentía terror. Leo chilló. Un sonido agudo, estridente, primal. Se retorcía frenéticamente. Su pequeño brazo se agitó con fuerza hacia un lado. ¡Zas! La bandeja de cristal de la mesa contigua salió volando. Champán, caviar negro, todo se derramó sobre el vestido de seda color crema de la mujer sentada en el asiento 2A. Sofía Rojas, la emperatriz de la moda, una mujer a la que nunca se le había posado una mota de polvo, se levantó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. «¿Qué demonios es esto?», gritó, mirando la mancha irregular en el pecho de su vestido como si fuera sangre. «Mi vestido Valentino, salvaje, ¿sabes cuánto cuesta?», señaló a Daniel con un dedo engalanado con un anillo de diamantes. En sus ojos no había compasión, solo asco, como si Daniel y su hijo fueran un tipo de bacteria que necesitaba ser erradicada. ¡Qué humillación insoportable en un vuelo de gente de clase! «Ricardo, ¿dónde está el gerente? Sáquenlos de aquí, ahora mismo». Ricardo se apresuró. El jefe de cabina, con su habitual sonrisa profesional, la había perdido por completo. Su rostro estaba pálido como la muerte. Temía más que Sofía Rojas demandara a la aerolínea que a un niño aterrorizado. «Señor Sterling», balbuceó Ricardo, con un botiquín médico en la mano. «El capitán solicita controlar la situación. Tenemos sedantes potentes. O correas de sujeción». Daniel lo fulminó con la mirada. ¿Sedantes? ¿Correas? ¿Qué consideraban a su hijo? ¿Una bestia loca que necesitaba ser encadenada? La arrogancia de la élite era repugnante. «¡Fuera!», rugió Daniel. «Que nadie lo toque». Pero su rugido se perdió, débil. A su alrededor había miradas frías, sonrisas de desprecio. En la fila de atrás, un joven empresario levantó sigilosamente su teléfono. El objetivo oscuro apuntaba directamente a la cara de Daniel. Susurró a su amigo, con voz llena de sarcasmo: «Haz un live stream. Mira a Daniel Sterling enseñando a su hijo». Qué patético. Una de esas historias de millonarios tan tragicómicas que será la noticia candente de mañana. Daniel lo escuchó todo. Honor, carrera, imagen perfecta. Todo se hizo añicos. Leo se debatió con más fuerza. Le sobrevino un espasmo estomacal. Arcadas. Un chorro de líquido agrio y acre salió disparado. Se derramó directamente sobre el traje Brioni hecho a medida de Daniel. Escurrió por sus relucientes zapatos de piel de cocodrilo. Se extendió por la alfombra de lana de oveja de primera calidad. Un olor nauseabundo se levantó al instante, intenso, ahogando el perfume Chanel, invadiendo la lujosa burbuja de la élite. Daniel se quedó inmóvil. Se quedó allí, inmóvil. La suciedad de su hijo manchaba su camisa, sus manos. Toda la cabina de primera clase contuvo la respiración. Luego estalló la indignación. ¡Qué asco! Roberto Castillo se tapó la nariz, escupió en un pañuelo y lo tiró al suelo. ¡Qué porquería!
No entiendo cómo primera clase puede aceptar a este tipo de pasajeros. «Échenlos», gritó Sofía Rojas, con la voz quebrada por el asco. «No voy a respirar el mismo aire que esta gente. ¿Qué clase de aerolínea es esta? Es una humillación para todos los presentes». Ricardo retrocedió, tapándose la boca, con una mirada hacia Daniel como si fuera un montón de desechos que necesitaba ser limpiado. Miró a los otros pasajeros, viendo cómo susurraban, se reían entre dientes y señalaban a Leo. Una mujer con un collar de perlas se rió, cubriéndose la boca con un pañuelo, y le dijo en voz baja a su acompañante: «Este niño no tiene modales, y parece que tiene problemas. Mira a Daniel Sterling, está pálido. Por muy arrogante que sea, algún día le llegará su merecido». Daniel agachó la cabeza. No se atrevía a mirar a su hijo, no se atrevía a mirar a nadie. Se sentía desnudo en medio de una jauría de lobos. El dinero en su cuenta no lo salvaba. El poder no lo salvaba. Era un millonario. Pero en ese momento, en medio de ese ataúd de oro, suspendido en el cielo azul, era más despreciable que un mendigo, humillado sin piedad. Y Leo, su pequeño hijo, seguía temblando a sus pies, en un charco de vómito, solo y con un miedo extremo, como una vívida prueba de que las historias de millonarios no siempre son glamurosas. El olor agrio del ácido gástrico era fuerte y asfixiante en el espacio cerrado de la cabina de primera clase. Se aferraba al olfato, dominando incluso el aroma del cuero caro. Daniel quería moverse, quería levantar a Leo, llevar al niño al baño, destrozar ese maldito espacio para escapar. Pero sus pies estaban como clavados al suelo. Sus zapatos italianos de piel de cocodrilo ahora estaban pegajosos por la suciedad. Estaba paralizado, no por la suciedad, sino por la humillación que había agotado todas las fuerzas de un hombre acostumbrado a dar órdenes. «Llamen al equipo de limpieza, inmediatamente», siseó Ricardo por el intercomunicador, tapándose la nariz con una pañoleta de seda del uniforme, retrocediendo 3 pasos como si temiera contagiarse de lepra. El señor Castillo, en el asiento 1A, seguía mascullando maldiciones, con las piernas apoyadas en el asiento para evitar la zona de contaminación y lo suficientemente alto para que Daniel lo oyera. «¡Qué estorbo! Es mejor deshacerse de un niño así. Así no humilla a los demás». La señora Rojas se giró, temblándole los hombros de asco, sin dejar de lanzar miradas de desprecio. Daniel miró la cabeza de su hijo, que se encogía a sus pies. Leo seguía gimiendo, un gemido suave como el de un animal herido, atrapado en el fango que él mismo había creado. El niño miraba las miradas a su alrededor, las sonrisas burlonas y los susurros maliciosos, lo que aumentaba su miedo. Un hombre de cabello gris en el asiento 3B incluso le tomó una foto a Leo con su teléfono, sonriendo con satisfacción, mientras le decía a su acompañante: «Hay que inmortalizar este momento dorado». La historia de Daniel Sterling en problemas con su hijo discapacitado. Las historias de millonarios no siempre son bonitas. «Déjeme a mí». Una voz resonó, no fuerte, no áspera, pero era firme, tan sólida como el golpe de un martillo sobre un yunque, cortando el caos. Ricardo se sobresaltó y se giró. Daniel levantó la cabeza inconscientemente. Sara, la asistente de la sala B, la mujer a la que Daniel había lanzado a toda prisa $300 en efectivo en la puerta del avión, solo para que le cargara la bolsa y vigilara al niño mientras él atendía unas llamadas de negocios. La chica, a la que hasta ahora había ignorado por completo. Sara salió del área de la cocina. No miró a Ricardo, no miró a Daniel. Tampoco se dignó a mirar a los pasajeros de primera clase que se tapaban la nariz o susurraban burlonamente. Sus ojos se fijaron en Leo. Sara se dirigió a la zona de contaminación. No llevaba tacones. Sus zapatos baratos del uniforme los había quitado y los había dejado a un lado. Iba descalza sobre la alfombra. Golpe seco. Se arrodilló. Sus rodillas tocaron directamente el suelo, justo al borde del charco de vómito. No frunció el ceño, ni una mueca, como si el fuerte olor nauseabundo no existiera. «¿Qué demonios está haciendo?», gritó Ricardo, con un tono de asombro y asco. «No ensucie más. Es una humillación para esta aerolínea tener una empleada que se comporta así». Sara lo ignoró. Sacó de su delantal un paño blanco y limpio. No lo usó para limpiar el suelo, lo usó para proteger. Con suavidad pero con firmeza, Sara cubrió la cabeza de Leo con el paño.
ocultando sus ojos desorbitados por el pánico, bloqueando las luces LED del techo que parpadeaban y sobrecargaban el cerebro del niño. El mundo de Leo se oscureció. La mano de Sara, áspera con las callosidades de una trabajadora, se posó en el hombro del niño. Firme, constante. Luego, empezó a golpear. Su dedo índice golpeó el borde de la bandeja de plástico rígido del asiento 1C. Toc, toc, pausa, toc, toc. Un sonido seco, regular, repetitivo como un latido. No era ruidoso, pero tenía estructura. En medio del desorden del rugido del motor, las maldiciones, los vómitos, ese sonido era lo único que tenía orden. Leo dejó de gemir. Su cuerpo rígido bajo el paño blanco comenzó a relajarse un poco. Su agudo oído captó ese ritmo. Sara se inclinó, muy cerca de Leo, sin importarle el olor de la ropa de Daniel que le llegaba a la cara. Empezó a tararear, a la rurú niño, a la rurú ya, una antigua nana mexicana. La melodía era grave, ronca en la garganta, vibrando al ritmo de los golpes de su mano. No era un canto para una actuación, era el sonido de una calma primordial. Daniel la miró desde arriba, inmóvil. Vio los hombros de Leo dejar de temblar. Los chillidos agudos desaparecieron, reemplazados por una respiración agitada que intentaba seguir el ritmo de los golpes. Toc, toc. Sara metió la otra mano en la bolsa de hielo que rápidamente había tomado del carrito de bebidas. La envolvió en una capa gruesa de papel de seda. ¿Tienes mucho calor?, susurró, no con un tono infantil falso, sino con la voz de alguien que hablaba con un hombrecillo. Tienes la cabeza muy caliente. Vamos a enfriarla. Aplicó la bolsa de hielo en la nuca de Leo, justo en el punto Feng Fu. El suave choque térmico hizo que el sistema nervioso de Leo se sobresaltara, interrumpiendo el ciclo de pánico en su cerebro. El niño se estremeció, respirando hondo. «Sopla», susurró Sara, acercándose a la oreja del niño, exhalando un soplo largo y constante. «Pff». Leo la imitó por reflejo. «Pff». El aliento salió, la tensión también. Sara bajó lentamente el paño blanco de los ojos de Leo, revelando un rostro manchado pero ya no deformado por el miedo. Sus ojos, que antes estaban inyectados en sangre de locura, ahora estaban abiertos, claros, mirando fijamente a la extraña que estaba arrodillada frente a él. «Hola», sonrió Sara, una sonrisa que no mostraba los dientes, solo una ligera curvatura de los labios, sus ojos marrones oscuros brillando con una extraña serenidad. Extendió la mano frente a Leo. «Dame 5. Al ritmo». Toc. Sara palmoteó su propia mano. Leo dudó. Su pequeña mano, manchada con un poco de suciedad, se levantó temblorosa. Palmada. El niño palmoteó la mano de Sara. «Muy bien», dijo Sara con voz firme. «Otra vez». Toc. Palmada. Toc. Palmada. 2 minutos. Solo tardó exactamente 2 minutos. El monstruo que Daniel no podía controlar, que Ricardo quería atar, que toda la cabina de primera clase quería echar, ahora estaba sentado en silencio, completamente concentrado en el simple juego de chocar las manos con una azafata. El rugido del motor del avión continuaba. La presión seguía cambiando a medida que el avión ganaba altura, pero a Leo ya no le importaba. Su mundo se había reducido al ritmo constante de las palmas y los tranquilos ojos marrones de Sara. Toda la cabina de primera clase estaba en absoluto silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra. Ni siquiera el señor Castillo dejó de mascullar, con el periódico en la mano bajado, revelando su rostro atónito. La señora Rojas entreabrió los ojos entre los dedos, olvidando incluso taparse la nariz. Daniel Sterling sintió como si alguien le hubiera sacado toda la columna vertebral. Se quedó allí, con su traje de $1000 hecho jirones y apestando. Miró a Sara. Ella seguía arrodillada allí, en el suelo sucio que él ni siquiera se atrevía a pisar. Estaba sujetando la mano pegajosa de su hijo, sin el menor asco, sin la menor duda. Una sensación de ardor se extendió por el pecho de Daniel. No era gratitud, todavía no, era vergüenza. Una vergüenza que le quemaba el alma. Él era su padre, tenía un patrimonio neto de 9 cifras. Podía mover el mercado de valores con un clic, pero no podía hacer que su hijo dejara de llorar. Había usado su poder, su dinero, sus órdenes. Había fallado miserablemente. ¿Y esta chica?
una empleada cuyo nombre ni siquiera recordaba cuando la contrató, alguien a quien Ricardo consideraba una subordinada inferior. ¿Ella lo había logrado con solo una toalla y sus propias manos? Leo apoyó la cabeza en el hombro de Sara, un acto de confianza absoluta que rara vez le daba a Daniel cuando tenía una crisis. Sara levantó la cabeza. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Daniel. No había sumisión de empleada. No había miedo al poder. En sus ojos solo había una inquietante calma. Ella vio su lamentable estado, su impotencia, como si hubiera visto a través de su fachada de riqueza para encontrar a un hombre vacío por dentro. Sara no dijo nada. Se dio la vuelta y siguió dando palmaditas suaves en la espalda de Leo, rítmicamente, con paciencia. Palmada, palmada. Ese suave sonido de palmadas resonó en el lujoso espacio como un juicio silencioso para todos los presentes. La luz del cinturón de seguridad se apagó con un ding. El avión había alcanzado una altitud de crucero, pero la tormenta en el corazón de Daniel acababa de comenzar. Tan pronto como la señal del cinturón de seguridad se apagó, Ricardo se abalanzó como un buitre que huele un cadáver, pero en sus manos no había garras sino un montón de toallitas húmedas con aroma a limón y una bolsa de basura biológica. Señor Sterling, por favor, pase al baño para cambiarse. Le he preparado un pijama de primera clase. Nosotros nos encargaremos de esta zona, dijo Ricardo, mirando a Sara, que seguía sentada en el suelo, con una clara expresión de disgusto, como si fuera un montón de basura sin recoger. Daniel asintió, moviéndose rígidamente como un títere de madera. Se puso de pie. El hedor de su traje Brioni lo seguía con cada movimiento. Tuvo que caminar por el estrecho pasillo de la cabina de primera clase para llegar al baño delantero. Era el camino de la humillación. Cuando pasó, la señora Sofía Rojas se subió el cuello de su abrigo de piel de bisón para taparse la nariz y se giró hacia la ventana. El señor Castillo, en cambio, bajó abiertamente el periódico, miró fijamente la mancha en los pantalones de Daniel y se rió sarcásticamente en voz alta. ¿De qué sirve tanto dinero si estás más sucio que mis obreros de la construcción? ¡Qué vergüenza para esta primera clase! Daniel apretó los puños, las uñas se le clavaron en la carne, provocando un dolor agudo. Tragó un nudo amargo, entró rápidamente al baño y cerró la puerta con llave. Afuera, Sara seguía inmóvil. Ricardo le dio una patada suave en la pierna. «Oye, chica, ¿no te vas a levantar y limpiar o esperas a que te invite? Te contrataron para servir, no para estar sentada. No le deshonres a esta aerolínea». Sara levantó la vista. No soltó la mano de Leo. El niño seguía aferrado a su dedo índice como un salvavidas en el mar. «El niño necesita estabilizarse», dijo Sara con voz tranquila. «Si quiere que vuelva a gritar, arrástreme». Ricardo se detuvo, miró a Leo, luego al campo de batalla a su alrededor y finalmente optó por la solución segura para su puesto. Bufó, le tiró un rollo de papel de cocina y se dio la vuelta para servirle vino a la señora Rojas y calmar la situación. Daniel regresó 15 minutos después. Se había duchado rápidamente y se había puesto el pijama de seda gris ceniza de la aerolínea. Se veía más limpio, pero su aura de autoridad había desaparecido por completo. Parecía más un paciente que un jefe. Se sentó en el asiento 1D, al otro lado del pasillo, frente al asiento 1C, donde estaban sentados Leo y Sara. La escena que tenía delante dejó a Daniel atónito. Leo no estaba sentado en el asiento. Seguía sentado en el suelo, sobre la alfombra que Sara había cubierto con una toalla limpia, y estaba sonriendo. Una risita, clara y pura. Un sonido que Daniel juró no haber oído en 6 meses, desde la muerte de su esposa. Sara sostenía las toallitas de papel blanco que Ricardo le había tirado antes. Sus manos callosas y ásperas se movían con la agilidad de una danza. Doblar, alisar, plegar esquinas. «Mira, Leo», susurró. «Esta es la rana. Croak, croak». Puso la rana de papel sobre la bandeja de comida, presionando ligeramente su cola. La rana dio un salto. «Ja, ja», exclamó Leo, con los ojos entrecerrados de placer. El niño intentó torpemente imitarla, sus pequeños dedos arrugando el papel. Sara no lo corrigió. No dijo «lo estás haciendo mal». Tomó el papel arrugado, lo arregló un poco y dijo «vaya, Leo ha hecho una piedra mágica. La rana necesita una piedra para saltar». «Qué bien», Leo aplaudió con entusiasmo.
sus ojos brillando de admiración por Sara. Daniel estaba sentado, observándolo todo a través de la invisible barrera de cristal que separaba dos mundos. Miró a Sara. Bajo la cálida luz amarilla de la primera clase, parecía fuera de lugar pero extrañamente en armonía. Su uniforme de empleado, viejo y deshilachado en los hombros, y su cabello recogido a toda prisa con algunos mechones caídos sobre la frente. En su muñeca derecha, al subirse la manga para doblar el papel, Daniel vio una cicatriz larga y abultada, la marca de una antigua quemadura o accidente laboral. No era bonita en el sentido agudo de Sofía Rojas o las modelos con las que había salido, pero en ella había algo tan sólido como la tierra madre. Una sensación incómoda se deslizó por las entrañas de Daniel, ardía y lo carcomía. Envidia. Tenía envidia de una azafata. ¿Por qué su hijo sonreía con ella? ¿Por qué confiaba en ella completamente después de solo 15 minutos, mientras él había pasado 8 años, gastando millones de dólares en psicólogos, terapeutas conductuales, campamentos especiales, y solo había recibido gritos y distancia? Sintió que su posición estaba amenazada. No su posición como CEO, sino su posición como padre. Y peor aún, se sentía como un extraño que espiaba la felicidad de otros. «Leo», dijo Daniel, tratando de que su voz sonara alegre, pero salió forzada y posesiva. «Ven con papá. Papá te mostrará algo». Leo levantó la vista, miró a su padre por un segundo y luego volvió a mirar la rana de papel. No se movió. Daniel sacó su iPhone de última generación. Abrió una costosa aplicación de juegos educativos con gráficos 3D brillantes. «Mira, hijo». Daniel agitó el teléfono, tratando de estirarse por el pasillo. «Es un nuevo juego de trenes. El tren hace chuchú, chaca chaca. ¿Quieres que te compre un parque de atracciones privado? ¿Te gustaría ir a Disneyland o a ver ballenas?» Lanzó promesas multimillonarias al niño, cosas que cualquier niño del mundo anhelaría. Pero Leo sacudió la cabeza con vehemencia. Se encogió, acurrucándose más en el hombro de Sara como si quisiera escapar del aluvión de su padre. «No, Leo», murmuró, con dificultad. «Rana. Señorita Sara. Rana». Daniel se quedó petrificado. Su mano sostenía el teléfono en el aire. La brillante pantalla retina de repente se volvió insignificante ante un trozo de servilleta arrugada. Sara levantó la vista hacia Daniel. Sus ojos se encontraron con los suyos. No había triunfo, solo una ligera compasión. «Al niño le gustan las cosas sencillas, señor», dijo Sara en voz baja. «A veces, demasiadas opciones lo asustan». Esas palabras fueron como echar leña al fuego. Daniel retiró la mano, apagando la pantalla del teléfono con un clic. ¿Ella le estaba dando lecciones? Una empleada que ganaba un salario mísero le estaba enseñando a un multimillonario cómo criar a su hijo. ¡Qué humillación inaceptable! Daniel se recostó en el asiento, cruzando los brazos sobre el pecho. Observó a Sara con más atención. Miró sus zapatos planos desgastados en la esquina. Miró sus uñas cortas, limpias pero ásperas. Miró cómo bebía sigilosamente un trago de agua de su botella de plástico en lugar de pedir servicio. Ella era pobre. Ese pensamiento surgió en la mente de Daniel como un analgésico para su herido ego. Así es, ella era pobre. Los pobres siempre tienen trucos para sobrevivir. Ella estaba viendo una oportunidad. Un niño rico emocionalmente abandonado, un padre soltero extremadamente rico pero impotente. Esta era una mina de oro. La forma en que abrazó a Leo, la forma en que le cantó una nana, la forma en que lo miró. Todo era seguramente una actuación cuidadosamente calculada. ¿Qué quería ella? Una generosa propina. O, más ambiciosamente, un puesto de niñera a tiempo completo con un salario astronómico. Se aclaró la garganta el señor Castillo en el asiento delantero, mirando por encima del hombro a Sara y Leo. Luego se volvió para hablar con la señora Rojas, lo suficientemente alto para que Daniel lo oyera. «Estas chicas son muy astutas. Huelen el dinero y se pegan de inmediato. Pobre niño, está siendo explotado sin saberlo. Es cierto que las historias de millonarios están llenas de oportunistas. No me extraña que Daniel Sterling cayera en la trampa». Sonrió con desprecio, lleno de arrogancia. Esa maliciosa frase se deslizó en el oído de Daniel y echó raíces. Racionalizó su envidia. Convirtió a Sara de una benefactora en una posible cazafortunas.
Y Daniel, con el instinto de un hombre de negocios, siempre cauteloso ante el engaño, decidió creerlo. El tiempo pasó pesadamente. Las 2 horas restantes de vuelo fueron una tortura para Daniel. Se sentó allí, observando a su hijo feliz en los brazos de una extraña, con el corazón lleno de sombrías maquinaciones. Estimados pasajeros, estamos aterrizando en el aeropuerto de Los Cabos. La voz del capitán resonó. El avión ladeó las alas, revelando la costa azul debajo. Sara detuvo sus manos. Con cuidado, guardó los animales de papel en el bolsillo del pecho de Leo. «Soldadito de plomo», dijo, alisándole el pelo al niño. «El avión ha aterrizado. La aventura ha terminado». Leo levantó la vista. Sus ojos alegres de repente se entristecieron. Se aferró a la solapa del uniforme de Sara, sus dedos agarrándose tan fuerte que la tela se arrugó. «No», Leo negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a aflorar. «No te vayas. Señorita Sara, quédate aquí». «Tengo que ir a trabajar, Leo», le explicó Sara con paciencia, pero su voz también se quebró. «Sara te extraña. Leo quiere a Sara». El sollozo comenzó a regresar. Daniel se levantó de un salto. No podía soportar esto ni un segundo más. La dependencia de su hijo de esta mujer había ido demasiado lejos. Se acercó, agarró el hombro de Leo y lo levantó con firmeza. «Basta, Leo», dijo Daniel, con la voz fría y autoritaria de nuevo mientras el avión tocaba tierra. «Ella es una empleada. Tiene su trabajo. Nos vamos a casa». Leo forcejeó, su mano aún intentando alcanzar a Sara. «Señorita Sara. Señorita Sara». Sara intentó extender su mano para agarrarla del niño por reflejo, pero se encontró con la mirada de Daniel. Una mirada de advertencia, fría como el hielo. Ella retiró la mano. «Adiós, Leo», dijo en voz baja, agachándose para recoger los trozos de papel del suelo. Daniel levantó a Leo por la axila, casi arrastrándolo por el pasillo, pasando las miradas curiosas de los otros pasajeros que se apresuraban a recoger su equipaje. Salieron del avión y entraron en el pasillo que llevaba a la terminal. Leo seguía volviendo la cabeza, lloriqueando. En la sala VIP del aeropuerto de Los Cabos, el aire frío del aire acondicionado y el lujo silencioso lo envolvían todo. El equipo de guardaespaldas y el chofer personal de Daniel ya estaban esperando. Daniel entregó a Leo a un guardaespaldas corpulento para que lo retuviera. «Esperen aquí», ordenó. Se dio la vuelta y se interpuso en la puerta de salida de la zona de empleados, por donde Sara acababa de entrar para los trámites de entrega. Cuando Sara lo vio, se detuvo, se arregló la solapa del uniforme y levantó la cabeza para enfrentarlo. Daniel la miró de pies a cabeza. Una mirada escrutadora, evaluadora. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre. «Señorita Sara», dijo Daniel, con voz suave pero cortante, «ha hecho un gran trabajo, muy eficiente. No me gusta deberle nada a nadie», señaló un rincón apartado, lejos de la vista de los demás. «Necesitamos hablar sobre su precio». «¿Hablar?», repitió Sara, con las cejas ligeramente fruncidas, pero con la misma molesta calma en sus ojos. No retrocedió ante la abrumadora presencia del hombre que tenía delante. «Creo que mi misión terminó en la puerta del avión, señor Sterling». Daniel sonrió de medio lado, una sonrisa de marca registrada que le había ayudado a cerrar cientos de acuerdos de fusión. Hizo una señal a su guardaespaldas para que se alejara, creando un círculo privado entre ellos en el rincón apartado de la sala VIP. «Si una misión termina o no, lo decide quien paga», dijo Daniel, sacando hábilmente de su bolsillo interior una chequera de cuero y una pluma Mont Blanc chapada en oro. «Y yo soy quien paga». Puso la chequera sobre la fría mesa de mármol. La pluma se deslizó rápidamente sobre el papel, creando un sonido de rasgueo lleno de poder. «Usted se llama Sara, ¿verdad?». Revisé su expediente de personal en el avión. 28 años. Vive en la zona de Iztapalapa. Madre con Parkinson en fase 3. Debe 3 meses de medicinas al Hospital Privado Santa Fe. Sara se quedó inmóvil. La fachada de calma se resquebrajó un poco. Miró fijamente a Daniel, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la ira. «¿Usted me investigó?». «Lo llamo diligencia debida del socio», respondió Daniel con calma, sin levantar la vista mientras escribía las últimas cifras. «Nunca trabajo con extraños, especialmente cuando se trata de mi hijo.
Arrancó el cheque. Un sonido nítido y seco resonó en el silencio. Sujetó el cheque entre dos dedos cuidadosamente arreglados, deslizándolo sobre la mesa hacia Sara. $20,000, dijo Daniel, observando cada cambio en la expresión facial de la joven, con una arrogancia calculada, como si ella fuera solo una mercancía. 15 veces su salario mensual actual, suficiente para pagar todas las deudas del hospital y contratar una enfermera privada para su madre durante medio año. Una cifra que haría arrodillarse a los pobres, ¿verdad? Sara miró el cheque. Los números estaban allí, oscuros y mágicos. $20,000. La cantidad por la que tendría que trabajar duro, hacer horas extras, lavar platos, fregar suelos hasta que le sangraran las manos durante 3 años para poder soñar. Su madre necesitaba medicinas nuevas. El casero amenazaba con desalojarla. La garganta de Sara estaba seca. ¿Qué quiere?, preguntó, con voz ronca. Daniel sonrió victorioso. Lo sabía. Todo el mundo tenía un precio. La pobreza era la mejor palanca. Quiero que siga haciendo lo que hizo en el avión, dijo Daniel, con voz condescendiente, como si estuviera concediendo un favor. Ser la niñera privada de Leo. Se mudará a la Villa de los Cabos hoy mismo. La única tarea, mantenerlo tranquilo, obediente, que no grite, que no me moleste a mí ni a mis invitados. Se recostó en el asiento, cruzando los brazos sobre el pecho. Por supuesto, hay reglas. Usted es una empleada, no un miembro de la familia. No se le permite tener ninguna ilusión sobre su posición. No debe aprovecharse del afecto del niño para pedir más. Y lo más importante, Daniel acercó su rostro al de Sara con una mirada aguda. Nunca piense que es importante. Usted es solo un sedante andante, una herramienta eficaz. ¿Entiende? No es más que un robot que me sirve a mí y a mi hijo. Quería humillarla. Quería que supiera cuál era su lugar y que se sintiera inferior. El silencio envolvió el rincón de la habitación. Sara volvió a mirar el cheque. Daniel esperó el asentimiento. Esperó la efusiva gratitud. Esperó que esa mano callosa agarrara el billete como un ratón hambriento se abalanza sobre un trozo de queso. Sara extendió la mano. Tomó el cheque. ¿Lo ves?, pensó Daniel, golpeando suavemente el suelo con el pie, satisfecho. Tan fácil como girar la mano. Otra historia de millonarios sobre cómo el dinero puede controlar todo. Pero Sara no guardó el cheque en su bolsillo. Lo sostuvo frente a ella, mirando directamente a Daniel. En sus ojos marrones oscuros, un fuego de ira se encendió, quemando toda timidez. «¿Usted cree?», dijo Sara, su voz temblaba. No por miedo, sino por la indignación que le inundaba el pecho. «¿Usted cree que estos $20,000 pueden comprar la conexión entre Leo y yo? ¿Usted cree que puede comprar mi dignidad? Puede comprar la vida de su madre», le recordó Daniel cruelmente, sin que su voz temblara. «Sí», admitió Sara, «puede salvar a mi madre. Pero si lo acepto bajo sus condiciones, vendería mi propia alma, la que mi madre se esforzó tanto en nutrir. Quiere que me convierta en una esclava emocional, ¿verdad? Para que pueda jactarse de que incluso la humanidad se puede comprar con dinero». La mano de Sara se cerró en un puño. RRP. El cheque se arrugó. La sonrisa de Daniel se borró. Se levantó de un salto. ¿Qué diablos está haciendo? ¿Está loca? Está tirando la oportunidad de su vida. Sara dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Daniel. Le metió el cheque arrugado en el bolsillo interior de la chaqueta, justo a la altura del corazón. «Quédese con su dinero, Daniel Sterling», dijo. Cada palabra clara, afilada como un bisturí. «Usted me mira y ve a una persona pobre que necesita dinero. Yo lo miro a usted y veo al hombre más pobre del mundo. Uno que solo tiene dinero y carece de humanidad». Daniel se quedó atónito. Su mano tocó inconscientemente el bolsillo de su chaqueta donde estaba el cheque. «Usted solo tiene dinero», continuó Sara, sin darle oportunidad de replicar. «Construye muros de oro y plata a su alrededor y luego se pregunta por qué su hijo grita. Leo no necesita una niñera de lujo, no necesita un sedante andante, necesita a su padre, necesita una conexión genuina, algo que su dinero nunca podrá comprar. ¿Se atreve a darme lecciones de vida?», gruñó Daniel, con el rostro enrojecido por la indignación, su arrogancia más herida que nunca. «¿Quién se cree que es para decirme esas cosas?». «No le estoy dando lecciones», lo interrumpió Sara.
Su voz se quebró, llena de compasión pero también de desprecio. Le estoy teniendo lástima. Usted usa el dinero para comprarlo todo, para silenciar todos los problemas, pero nunca podrá comprar la forma en que Leo me miró hace un momento. Esa mirada de confianza no tiene precio, y usted la ha perdido. Toda una vida de millonario, y ha perdido lo más valioso. Sara retrocedió. Se arregló el cuello de su viejo uniforme y levantó la cabeza. Mi bondad no es una mercancía para que usted le ponga precio, y mi dignidad es mucho más cara que $20,000. Adiós. Sara se dio la vuelta. Se fue. El sonido de sus viejos zapatos de suela plana golpeando el brillante suelo de mármol. Cloc, cloc, cloc. Cada paso parecía pisotear la arrogancia del multimillonario que quedó atrás. Daniel se quedó solo en la sala VIP. Sacó el trozo de papel arrugado de su bolsillo. Estaba arrugado, feo, entre sus dedos cuidadosamente cuidados. A su alrededor, algunos guardias de seguridad y otros pasajeros miraban de reojo, susurrando. Daniel sintió que su rostro ardía, no por perder a una empleada potencial, sino porque por primera vez en su vida se sintió verdaderamente pequeño, desnudo y patético ante alguien que no tenía nada. Esta humillación le dolía más que cualquier fracaso empresarial. Después de presenciar esta escena, ¿cómo evalúa a Daniel Sterling? ¿Merece ser perdonado por sus palabras y acciones? Comparta su opinión. La camioneta SUV, blindada negra, se deslizó suavemente por la enorme verja de hierro, entrando en los terrenos de la villa Las Ventanas en Los Cabos. Era una obra maestra arquitectónica de $15 millones, encaramada en un acantilado con vistas al Océano Pacífico. La piscina infinita brillaba bajo el sol de la tarde. Los muros de cristal transparente reflejaban el cielo azul, un paraíso. Pero cuando Daniel bajó del coche, sintió el frío como si entrara en una cripta. «Bienvenido a casa, señor». El viejo mayordomo hizo una reverencia profunda. Daniel no respondió. Hizo una señal al guardaespaldas para que llevara a Leo adentro. El niño se había dormido en el coche, exhausto después de la rabieta, para que Sara se quedara en el aeropuerto. «Llama al Centro Internacional de Psicología Pediátrica», ordenó Daniel a su asistente, mientras caminaba y se quitaba la corbata, lanzándola sobre el sofá de cuero italiano. «Despide a todas esas niñeras inútiles. Quiero 3 especialistas de primer nivel. Deben tener un doctorado. Deben tener experiencia con niños autistas y con síndrome de Down. Paga el doble, el triple. No me importa. Siempre y cuando estén aquí antes de la cena». Quería demostrar que Sara estaba equivocada. No la necesitaba. El dinero podía resolverlo todo. Un especialista cualificado era sin duda mejor que una azafata que cantaba canciones populares. Esta era la arrogancia inherente de un hombre financieramente exitoso, que seguía creyendo que todos los problemas podían solucionarse con dinero. 3 horas después, la villa estaba llena de extraños. El doctor Schneider de Alemania, la doctora López de la Ciudad de México y el especialista en comportamiento Evans de Estados Unidos traían tabletas, gráficos y cajas de juguetes educativos científicamente probados. Leo se despertó rodeado de batas blancas y sonrisas profesionales. «Hola, Leo», dijo el doctor Schneider con voz monótona, ofreciéndole un juego de bloques de madera. «Vamos a probar tu percepción». Leo miró el juego de bloques. Luego miró al extraño. El niño miró a su alrededor, buscando el pelo negro recogido a toda prisa, buscando los ojos marrones cálidos, buscando el pañuelo doblado en forma de rana. No la encontró. «Sara», murmuró Leo. «No hay Sara», Daniel, con los brazos cruzados en la puerta, dijo en voz alta. «Solo están los médicos. Juega con los médicos, hijo». Esa fue la chispa que encendió el polvorín. Leo tiró el juego de bloques al suelo. Los bloques de madera golpearon el suelo de mármol con un fuerte y agudo tintineo. «¡No!», gritó Leo. «Tranquilo, muchacho». El especialista Evans se acercó, intentando aplicar la técnica de abrazo de contención. Pero Leo no era un caso de libro de texto. Era un niño herido por la separación. El niño mordió con fuerza la mano del señor Evans. «¡Ay!». Él retiró la mano. Leo salió corriendo del círculo. Corrió hacia la exposición de trenes eléctricos de juguete caros que Daniel había comprado la semana anterior. Un intrincado sistema de vías que serpenteaba por el salón.
Bang. Crash. Leo barrió con la mano. El tren de juguete de $5,000 salió disparado de las vías, golpeó la pared y se hizo pedazos. «Leo, para», gritó Daniel, abalanzándose. Pero Leo fue más rápido. Se metió en el enorme armario empotrado en la esquina de la habitación, donde se guardaban los trajes y abrigos de Daniel. Cerró la puerta corrediza. ¡Zas! El sonido del pestillo de la puerta desde el interior resonó. La enorme villa se sumió de repente en el caos. Los especialistas se miraron unos a otros, negando con la cabeza, tomando notas frenéticamente en sus cuadernos. Comportamiento agresivo, antisocial, no cooperativo, tendencia a la violencia. Daniel se paró frente a la puerta del armario cerrada. Escuchó la respiración agitada y los sollozos que venían del interior de la oscuridad. Leo golpeó suavemente la puerta. «Sal, hijo. Lo siento. Te compraré trenes nuevos, trenes más grandes. ¿O quieres ir a Disneyland? Llamaré al jet privado. ¿Nos vamos ahora mismo?» Silencio. Solo el sonido de los sollozos ahogados. Y luego, un sonido diminuto, débil, se filtró por la rendija de la puerta, clavándose directamente en el corazón de Daniel. «Rana. Croak. Croak. Señorita Sara». Leo estaba llamando a la rana de papel. Prefería jugar con un trozo de papel de desecho en la oscuridad que con toda la fortuna de su padre. Daniel se dejó caer, sentándose en el suelo frente a la puerta del armario. Su caro traje estaba arrugado. Miró alrededor de la lujosa sala de estar. Las obras de arte, las esculturas, los muebles importados, todo era frío, sin vida. Las palabras de Sara resonaron en su cabeza como una maldición. «Eres realmente pobre, solo tienes dinero». Esa noche, las cosas empeoraron. Leo se negó a cenar. A medianoche, cuando Daniel logró abrir la puerta del armario con la llave de repuesto, encontró a su hijo acurrucado en el suelo, aferrado a un trozo de pañuelo arrugado, la rana de papel que Sara había doblado en el avión. El cuerpo del niño ardía. «¿Leo?» Daniel le tocó la frente a su hijo. Quemaba como el fuego. Leo abrió los ojos, sus ojos vidriosos, rojos por la fiebre y el llanto excesivo. Miró a Daniel pero no lo reconoció. El delirio estaba invadiendo su joven mente. Extendió la mano, agarró el cuello de la camisa de Daniel, pero su boca pronunció otro nombre. «Mamá, señorita Sara, no te vayas». El cuerpo de Leo se sacudió ligeramente. El pánico se apoderó de Daniel. Levantó a su hijo de un salto. Salió corriendo de la habitación, gritando al chofer y al médico, pero en el fondo sabía que ninguna pastilla para la fiebre, ningún hospital de 5 estrellas podía curar esta enfermedad. Su hijo estaba muriendo de la soledad que él mismo había creado. Fiebre de 40 grados, taquicardia, signos de deshidratación aguda. El médico de familia Arriaga, un hombre de 60 años con el pelo blanco y una mirada que penetraba el alma, se quitó el estetoscopio. No miró los números en el monitor de ritmo cardíaco electrónico moderno. Miró el rostro pálido y empapado en sudor de Leo. Daniel estaba de pie junto a la cama, con las manos apretadas al cabecero de caoba. «Inyéctale algo, doctor. O un suero. Puedo pedir un helicóptero para llevarlo a Houston ahora mismo si es necesario. Solo haz que le baje la fiebre». El doctor Arriaga dobló lentamente el estetoscopio y lo guardó en su gastada bolsa de cuero. Se giró y miró directamente a Daniel. «Puedes llevar al niño a la luna, Daniel, pero allí no hay cura para esta enfermedad». Daniel se quedó helado. «¿Qué quiere decir? ¿Tiene algún virus? ¿O intoxicación? Tiene mal de amores, en lenguaje de adultos», dijo el doctor Arriaga sin rodeos, sin importarle la posición del hombre más rico de México que tenía delante. «Médicamente, es una reacción fisiológica extrema debido a un estrés psicológico agudo. El cortisol en sangre se dispara. El sistema inmune se debilita por la tristeza y el miedo. El niño está rechazando este mundo porque este mundo le ha quitado su seguridad». El doctor Arriaga señaló el pequeño pecho de Leo, que subía y bajaba con dificultad. «El niño extraña a alguien, una conexión en la que confía absolutamente, y alguien cortó esa conexión brutalmente. ¿Qué hiciste, Daniel?» Daniel agachó la cabeza. Miró el frío suelo de mármol. La imagen de Sara en la sala de espera del aeropuerto volvió a su mente. El cheque arrugado, su mirada de desprecio y sus palabras. «Eres realmente pobre».
Daniel se ahogó. La despedí. Pensé que quería dinero. La humillé. Felicidades, dijo el doctor Arriaga con un tono irónico pero lleno de dolor. Eres un genio de los negocios, Daniel. Sabes valorar todas las empresas en la bolsa, pero eres un padre estúpido. Usaste el dinero para intentar comprar algo que no se puede comprar y cuando no pudiste comprarlo, lo destruiste. Acabas de despedir a la única persona que hablaba el mismo idioma que tu hijo. Las palabras del viejo médico fueron como un puñetazo en el estómago. Daniel se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie. En la cama, Leo se movió. Abrió los ojos vidriosos, rojos por la fiebre. Miró alrededor de la gran habitación, llena de juguetes caros pero sin vida. Su mirada se detuvo en Daniel. No había reproche, no había ira, solo una profunda tristeza, clara como el agua de un lago. Daniel se acercó, arrodillándose junto a la cama. Le tomó la mano caliente a su hijo. Leo, susurró, aquí está papá. Leo retiró débilmente la mano. Extendió el brazo para tomar el paño húmedo que el médico había dejado en la mesita de noche. Su mano temblorosa intentó doblar el paño, luego se lo puso en la frente, dándose 2 suaves palmaditas. Palmada, palmada, así es como lo había hecho Sara. Ese acto inconsciente de su hijo hizo que las lágrimas de Daniel brotaran. Había perdido, había sido completamente derrotado por una azafata sin un céntimo. Leo miró a su padre, sus labios secos se movieron. Su voz era ronca, diminuta como el silbido del viento por una rendija de la puerta. Pero cada palabra era clara. Papá, búscala. Daniel asintió frenéticamente, las lágrimas rodando por la sábana de seda. La contrataré de nuevo. Le pagaré 100 veces más. Leo negó con la cabeza, una negación suave pero firme. El niño extendió la mano y tocó las lágrimas en la mejilla de Daniel. No compres, dijo Leo. Papá, discúlpate con ella. Papá, la puso triste. Papá, también está triste. Daniel hundió el rostro en la pequeña mano de su hijo. Un sollozo brotó de su pecho, rompiendo la dura fachada que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Su hijo, el niño al que el mundo llamaba deficiente, acababa de darle la lección más grande sobre la integridad humana. Vio a través de su corazón. Sabía que estaba sufriendo por su orgullo. Daniel levantó la cabeza. Se secó las lágrimas con la manga de la camisa. De acuerdo, dijo, con voz ronca pero firme. Me iré ahora mismo. Si fueras tú, ¿aceptarías la disculpa de Daniel y volverías para ayudar a Leo? ¿O lo dejarías resolver su problema por sí solo? Comparte tu opinión personal sobre las historias románticas entre personas, no solo el amor de pareja, en los comentarios. Las 3 de la madrugada. El jet privado Gulfstream G650 de Daniel aterrizó en el aeropuerto privado de Toluca, en las afueras de la Ciudad de México. Había dejado a Leo en Los Cabos bajo el cuidado especial del doctor Arriaga, quien se había comprometido a mantener al niño estable hasta que el verdadero remedio regresara. Daniel bajó del avión. El viento nocturno de la Ciudad de México le golpeó la cara con frialdad. El chofer personal ya lo esperaba junto al reluciente Rolls-Royce Phantom. «Dame las llaves del coche», dijo Daniel sin mirar al chofer. «Señor, ¿quiere conducir usted mismo?», preguntó sorprendido el chofer. «No este coche». Daniel señaló la vieja SUV polvorienta del jardinero que estaba aparcada en la esquina del área de personal del aeropuerto, el coche que se usaba para transportar herramientas de jardinería y fertilizantes. Ese. El chofer abrió la boca, pero no se atrevió a desobedecer la orden. Daniel entró en la sala de descanso de la tripulación. 5 minutos después, salió. No llevaba su elegante traje italiano. No llevaba su reloj Patek Philippe de $1 millón. Llevaba una camiseta gris prestada del mecánico, unos vaqueros viejos y zapatillas deportivas. Subió a la vieja SUV. El olor a gasolina y tierra húmeda le llegó a la nariz. Encendió el motor. Un sonido tosco y pesado resonó, muy diferente del suave rugido de un superdeportivo. Daniel condujo hacia la noche. No regresó al exclusivo barrio de Polanco. Se dirigió hacia el este, hacia Iztapalapa, una de las zonas más pobres y complejas de esta gigantesca ciudad. Las calles se estrecharon, los rascacielos desaparecieron, dando paso a bloques de hormigón gris,
con cables eléctricos enmarañados como telarañas sobre sus cabezas. El olor a alcantarilla, a tacos de la calle y a pobreza se filtraba por las rendijas de las ventanillas del coche. Daniel nunca había puesto un pie allí. Su mundo era el de las torres de cristal y los resorts exclusivos. Este era el mundo de Sara. El coche se detuvo frente a un viejo y deteriorado edificio de apartamentos, con las paredes peladas de pintura amarilla. Daniel apagó el motor. Se sentó en el coche, con el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo a ser asaltado, sino por miedo al enfrentamiento. Era temprano en la mañana. Los trabajadores pobres ya habían comenzado su día. Los vendedores ambulantes se movían ruidosamente para instalar sus puestos. Daniel miró el segundo piso. Según el expediente de personal que había leído en secreto y que alguna vez había despreciado, ese era el apartamento de Sara. La ventana estaba iluminada. A través de la ventana sin cortinas vio a Sara. No llevaba uniforme. Llevaba un pijama sencillo, con el pelo recogido. Estaba sentada en una silla de plástico, con un tazón de gachas. Frente a ella había una mujer delgada y temblorosa, su madre. Daniel contuvo la respiración y observó. La madre de Sara padecía un Parkinson avanzado. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener la cuchara. La comida se le caía en la ropa. Sara no mostró ninguna molestia. Ella sonrió. Daniel la vio sonreír. Con un pañuelo, le limpió suavemente la boca a su madre y luego le dio pacientemente cucharadita a cucharadita. Hizo gestos de que un avión volaba hacia la boca para hacer reír a la anciana, exactamente como había jugado con Leo. Esa dulzura no era una habilidad de servicio al cliente, era su esencia. Daniel miró sus propias manos apretando el volante, manos que solo sabían firmar cheques y dar órdenes. Se sentía tan pequeño, tan patético, sentado en esa caja de metal. Ella tiene menos que yo, pero es mucho más rica que yo, murmuró Daniel. Rica en amor, rica en paciencia. Sara se levantó, acompañando a su madre al interior. Un momento después, salió del edificio con una bolsa de basura. Daniel se sobresaltó, pensó en arrancar y huir, pero ya era demasiado tarde. Sara bajó a la acera, tiró la bolsa de basura en el cubo. Al darse la vuelta, su mirada se topó con la extraña SUV aparcada justo delante, y vio al hombre sentado al volante. Ella se detuvo. Daniel abrió la puerta del coche, bajó, sus piernas temblaban sobre el pavimento irregular. No había guardaespaldas, no había traje elegante, no había la actitud de jefe. Solo un hombre de mediana edad, cansado, de pie con la cabeza gacha bajo la tenue luz de la calle. Sara lo miró. No estaba sorprendida, no tenía miedo. Sus ojos brillaban con un cansancio, pero eran afilados como cuchillas. Se cruzó de brazos, de pie bloqueando la entrada de su casa como una diosa protectora de su territorio. Señor Sterling, su voz sonó, tranquila pero fría, cortando el bullicio del barrio del mercado matutino. ¿Qué piensa comprar esta vez? ¿Mi autoestima? ¿O ha venido a comprar este miserable apartamento para que no me quede donde vivir? Supongo que las historias de millonarios siempre terminan comprando todo a su antojo, ¿verdad? Daniel abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. La humillación que él le había lanzado ahora regresaba, golpeándolo de lleno, causándole un dolor agudo. El viento de la mañana en Iztapalapa traía el olor a polvo de la calle y a basura sin recoger, golpeando la cara de Daniel. La pregunta de Sara fue como ácido en su rostro, pero no sintió dolor. Sintió que se lo merecía. Daniel no metió la mano en el bolsillo del pantalón. No sacó su cartera. No sacó su teléfono. Sus dos manos colgaban a los lados. Lentamente, lentamente, como una máquina oxidada durante mucho tiempo, obligada a funcionar contra la ley, Daniel inclinó la cabeza. Su espalda se encorvó. Sus hombros se encogieron. Su barbilla tocó su pecho. Una postura de completa sumisión. Una postura que, en toda su vida, Daniel Sterling nunca había adoptado ante nadie, ni siquiera ante los políticos más poderosos de México. Esta era la mayor humillación para un hombre tan arrogante como él, pero la aceptó. No. Su voz ronca se quebró con el silbido del viento a través de los cables eléctricos enmarañados. No compro nada. Vengo a pedir. Sara frunció el ceño, cruzó los brazos más fuertes sobre el pecho, pero sus ojos habían perdido algo de su frialdad.
Nunca había visto a un hombre con una camiseta vieja que irradiara una desesperación tan extrema. ¿Pedir disculpas?, preguntó de nuevo, con la voz aún llena de incredulidad. ¿Unas disculpas baratas a cambio de mi servicio? ¿Acaso un millonario como usted cree que basta con decir «lo siento» para que todo se arregle? Daniel levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con ojeras después de noches de insomnio. «Vengo a pedirte que salves a mi hijo», dijo. Cada palabra pronunciada con dificultad. Leo está enfermo. Tiene 40 grados de fiebre. Se niega a comer. No habla. Solo te llama por tu nombre. Los brazos de Sara, que estaban cruzados sobre el pecho, se soltaron. ¿Leo está enfermo? El médico dice que no tiene ninguna enfermedad física, confesó Daniel, con la voz temblorosa. Está enfermo por mi culpa, porque te eché. Fui un estúpido, Sara. Te tiré el dinero a la cara porque tenía miedo. Tenía miedo de que el niño te quisiera más a ti que a mí. Tenía envidia. Soy un bastardo egoísta. Te humillé por mi propia debilidad. Dio un paso adelante, luego se detuvo, sin atreverse a invadir su espacio. Puedes odiarme, tienes derecho a humillarme, pero por favor, no castigues al niño por los errores de su padre. Te necesita. El silencio envolvió la calle pobre. Un camión de reparto pasó. El ruido ensordecedor del motor rompió el ambiente, pero ellos dos no se movieron. Sara miró fijamente a los ojos de Daniel. No encontró cálculo, no encontró arrogancia. Solo vio el reflejo de un padre que se ahogaba. Se giró para mirar su destartalado apartamento. Su madre dormía después de un ataque de tos. Necesitaba medicinas, necesitaba dinero. Pero en ese momento, Sara no pensó en el dinero, pensó en Leo. El niño solitario en ese ataúd de oro volador, el niño que se había aferrado a su mano como a una pajita para salvar su vida, el instinto de hermana mayor, el instinto de alguien que había cuidado de un hermano enfermo, surgió con fuerza, aplastando su orgullo. «Dame 5 minutos», dijo Sara secamente. Entró en la casa. Daniel se quedó clavado en el sitio, con el corazón latiéndole con fuerza, sin poder creer lo que oía. 5 minutos después, Sara salió. Llevaba un jersey fino adicional y una pequeña bolsa de tela. Le había pedido a la vecina Elena que cuidara a su madre por un día. Se dirigió directamente a la vieja SUV de Daniel, abrió la puerta del asiento del pasajero y se sentó. «Iré», dijo, mientras Daniel se subía apresuradamente al asiento del conductor. Miró directamente al frente, sin mirarlo a él. «Pero escucha bien, Daniel, voy por Leo. Y porque nadie merece sufrir solo. No por ti, y ciertamente no por tu dinero». «Entiendo», dijo Daniel, con la mano temblorosa al meter la llave en el contacto. «Gracias». El coche arrancó saliendo del barrio marginal y se dirigió a toda velocidad por la autopista hacia el aeropuerto de Toluca, y de allí voló directamente a Los Cabos. Durante todo el viaje, nadie dijo una palabra más. El espacio en el coche era estrecho, pero ya no hacía frío como antes. Daniel miró de vez en cuando a Sara por el espejo retrovisor. Ella estaba sentada allí, con los ojos cerrados, apoyando la cabeza en la ventanilla. El cansancio era evidente en su rostro sin maquillaje, pero su presencia irradiaba una extraña energía calmante. Hizo que el ritmo cardíaco frenético de Daniel se ralentizara gradualmente. La villa Las Ventanas apareció bajo el intenso sol de Baja California. Daniel y Sara corrieron por el vestíbulo principal, ignorando a los sirvientes que se inclinaban, y subieron directamente al segundo piso. La puerta de la habitación de Leo estaba abierta de par en par. El niño estaba acurrucado en medio de la enorme cama, tamaño king. Alrededor había un monitor de ritmo cardíaco, una botella de suero y el doctor Arriaga, que comprobaba preocupado su temperatura. Leo parecía dolorosamente pequeño, su rostro pálido, sus labios agrietados. Estaba dormido, con la mano aún apretando la toalla fría que hacía tiempo que se había calentado. Sara no esperó a que Daniel la invitara. Se lanzó a la habitación, dejó su bolso en el suelo y corrió hacia la cama. «Leo», susurró, con la voz ahogada. «Mi soldadito de plomo». Leo se movió. Sus ojos pesados se abrieron lentamente. Vio una figura borrosa frente a él. Parpadeó 1 vez, 2 veces. «Sé, Sara». Su voz era ronca, débil como el maullido de un gato.
Sara tomó la pequeña mano a la que le habían puesto el suero. Se la llevó a la mejilla. Aquí estoy. Ya regresé. Los ojos vidriosos de Leo se iluminaron de repente. Un destello de vida regresó. Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Rompió a llorar, no con los chillidos de pánico como en el avión, sino con el llanto de la tristeza, de la explosión al encontrar un puerto seguro. ¿A dónde fuiste? Leo tenía miedo. Lo siento. Sara se subió a la cama, abrazando al niño, a pesar de los cables médicos enredados. Le dio palmaditas en la espalda, que temblaba incontrolablemente. Ya no me voy a ir a ninguna parte. Ya estoy aquí. Tranquilo, mi amor. Empezó a tararear la melodía familiar. Alarruru, niño. El cuerpo rígido de Leo se ablandó en sus brazos. Los sollozos se convirtieron en gemidos, luego en silencio. Solo quedó una respiración profunda, aspirando ávidamente el familiar aroma de Sara. El doctor Arriaga miró los números en el monitor de ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca disminuía gradualmente a niveles normales. Se quitó las gafas, miró a Daniel y asintió ligeramente. Un asentimiento que confirmaba: el remedio ha vuelto. Daniel estaba apoyado en la puerta. Miró la escena. Sara, con su ropa barata, abrazando a su hijo, el niño heredero de una fortuna millonaria. Dos personas de dos mundos diferentes, unidas por un afecto puro que él había perdido hace mucho tiempo. Se sintió como un intruso. Era el dueño de esa casa, pero era un extraño en esa habitación. Pero esta vez no había envidia, solo un alivio inmenso y un profundo arrepentimiento que estaba purificando su alma. Leo miró a Sara, luego a la puerta, donde vio a su padre parado. El niño extendió una mano hacia Daniel. «Papá». Daniel se sobresaltó. Se acercó tímidamente, temiendo romper el momento. Leo agarró la mano de su padre, tirando de ella para acercarlo. Luego el niño hizo algo que dejó a Daniel inmóvil. Puso la mano grande y áspera de Daniel sobre la mano de Sara. 3 manos una encima de la otra. «Amigos», dijo Leo, sonriendo débilmente. «Amigos». Sara levantó la vista hacia Daniel. La brecha de clases, la humillación, el cheque arrugado, todo parecía desvanecerse en este toque indirecto. Solo quedaba la calidez de la humanidad. Daniel apretó suavemente su mano. No dijo nada, porque las palabras eran superfluas en ese momento. Solo inclinó la cabeza. Lágrimas calientes cayeron sobre el dorso de la mano de Sara. Era el agradecimiento más sincero que un hombre podía expresar. La mano de Daniel seguía sobre la de Sara, debajo de la pequeña mano de Leo. El calor se extendía a través de las 3 capas de piel, formando un latido compartido. Nadie retiró la mano. En el silencio de la improvisada habitación del hospital en casa, el monitor de ritmo cardíaco pitaba regularmente, como una banda sonora de una reconciliación silenciosa. Leo se había sumido en un sueño profundo, el primer sueño tranquilo después de 3 días luchando contra la fiebre por falta de contacto humano. Sara movió levemente un dedo. Daniel se sobresaltó, retirando la mano como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Dio un paso atrás, con el rostro enrojecido, ajustándose torpemente el cuello de su vieja camiseta. «Lo siento», susurró. No fue intencional». Sara no lo miró. Con cuidado, quitó la mano de Leo de la suya, metiendo la mano del niño debajo de la manta. Se puso de pie, sus piernas entumecidas, después de horas arrodillada junto a la cama. «No te disculpes», dijo Sara en voz baja, con los ojos aún fijos en el rostro dormido de Leo. Acaba de hacer lo que un padre debería hacer: conectar. En los días siguientes, la villa Las Ventanas cambió. Ya no tenía la atmósfera fría y estéril de un hotel de 5 estrellas. Comenzó a tener vida. Sara no regresó a casa. Daniel había hecho que la señora Elena y la madre de Sara se quedaran temporalmente en la casa de huéspedes de la villa para que ella pudiera cuidar a Leo con tranquilidad. Sara no trabajaba como niñera, trabajaba como una guía, y su alumno no era Leo, sino Daniel. No uses la fuerza de la muñeca». Sara corrigió la mano de Daniel mientras él intentaba masajear la espalda de Leo después de bañarse. «Usa la parte blanda de la palma, lento, como las olas del mar». Daniel, el hombre acostumbrado a controlar complejas máquinas industriales, ahora era torpe y desmañado. El sudor le brotaba en la frente. Temía hacerle daño a su hijo, temía equivocarse. «¿Así?», preguntó, con la voz tensa.
Sara puso su mano sobre la de él, guiando el movimiento. Frotar, acariciar, presionar suavemente. Así es, dijo ella. Siente la respiración del niño. No le impongas tu ritmo. Fúndete con el suyo. Daniel cerró los ojos. Sintió el pequeño pecho de su hijo subir y bajar bajo su mano. Por primera vez, no sintió que Leo fuera un problema que necesitaba ser arreglado. Sintió vida, sintió amor. Una noche, tarde, después de que Leo se hubiera dormido profundamente, Daniel salió al balcón del segundo piso. Sara estaba allí, apoyada en la barandilla de cristal, mirando el mar oscuro de la noche. La brisa marina agitaba sus mechones de pelos sueltos. Daniel sostenía 2 vasos de agua. No traía alcohol. Le ofreció uno. Gracias. Sara lo tomó. Bajo la luz plateada de la luna, la cicatriz en el brazo derecho de Sara se hizo claramente visible. Se extendía desde la muñeca hasta el codo, abultada y arrugada. Daniel la había visto en el avión, pero nunca tan de cerca. No pudo contener su curiosidad. Una curiosidad no de un fisgón, sino de alguien que quería entender. ¿Por qué eres tan buena?, preguntó Daniel, su voz grave mezclándose con el sonido de las olas. Tus habilidades, ¿cómo entiendes a Leo? No es algo que se aprenda en los libros. ¿Y esa cicatriz? Sara miró su brazo. No se bajó la manga para cubrirla como de costumbre. Se frotó el pulgar sobre la cicatriz abultada. Mi hermano pequeño, dijo, su voz tan ligera como el humo. Se llamaba Mateo. Era como Leo. Síndrome de Down en mosaico. Daniel escuchó en silencio. Mi familia era pobre, sin seguro, sin psicólogos, continuó Sara, con la mirada perdida en el horizonte. Mateo solía tener ataques de pánico cuando oía los truenos. Una noche de tormenta hace 3 años, mi madre trabajaba en el turno de noche. Yo estaba cocinando sopa. Cayó un trueno muy fuerte. Mateo se asustó. Corrió a la cocina. Chocó con la olla de sopa hirviendo. Sara se detuvo. Daniel vio cómo su mano apretaba el vaso de agua hasta que se puso blanca. Quiso decirle que se detuviera, pero sabía que ella necesitaba hablar. Yo lo protegí, dijo Sara. La olla de sopa se derramó sobre mi brazo, pero Mateo se cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo. No teníamos dinero para llamar una ambulancia privada. La ambulancia pública llegó demasiado tarde. Murió de camino al hospital. Se giró para mirar a Daniel. Sus ojos marrones estaban llenos de lágrimas, pero no cayeron. Veo a Mateo en Leo. Veo ese miedo, esa soledad. Cuando me ofreció el cheque de $20,000, me enojé. No porque me despreciara, sino porque deseaba que hubiera tenido ese dinero antes. Ojalá hubiera podido comprar la vida de mi hermano tan fácilmente como usted compra un juguete. Fue una humillación a mi impotencia. La verdad cayó sobre Daniel como una losa. Había usado el dinero, algo que ella deseaba desesperadamente, para salvar a su ser querido, como un arma para humillarla. Qué cruel había sido sin saberlo. Daniel dejó el vaso de agua en la barandilla, se giró para mirar a Sara. No se arrodilló, pero su alma estaba de rodillas. Sara, dijo, no puedo cambiar el pasado, no puedo traer de vuelta a Mateo, pero puedo hacer algo por el presente. Sara retrocedió un poco, con cautela. No hables más de dinero, Daniel. No es un salario, dijo Daniel rápidamente, con voz ansiosa. Es una promesa. Tu madre necesita una cirugía de estimulación cerebral profunda, DBS para el Parkinson, ¿verdad? Conozco a los mejores médicos en Houston. Tengo un jet privado. Tengo la capacidad. Dio un paso adelante, extendiendo la mano, con la palma hacia arriba, no en una postura de favor, sino en una postura de súplica por ayuda. Permíteme ayudarla, no porque quiera pagarte una deuda, no para sobornarte para que te quedes con Leo, sino porque no quiero ver a nadie más perder a un ser querido solo por ese maldito papel moneda. Permíteme hacer algo correcto, como un amigo. Sara miró la mano de Daniel, la mano de un millonario, ahora temblorosa por el miedo al rechazo. Miró a sus ojos. La arrogancia había desaparecido por completo. Solo quedaba el arrepentimiento sincero y el deseo de expiar sus errores. Sus lágrimas finalmente cayeron. Ella puso su mano cicatrizada sobre la de él. De acuerdo, susurró. Gracias, Daniel. Daniel le apretó la mano. En ese momento, bajo la luz de la luna, se estableció un nuevo pacto, no entre amo y sirviente,
sino entre dos personas que alguna vez estuvieron rotas y ahora comenzaban a sanarse mutuamente. Una historias románticas que comenzaba a florecer de las cicatrices del pasado. Después de escuchar la historia de Sara y Mateo, ¿cómo te sientes acerca de los pensamientos anteriores de Daniel? ¿Merece él la amistad, o más, de Sara? Comparte tus emociones en la sección de comentarios. Un año después, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México. El ambiente bullicioso y ruidoso de la Terminal 1 era muy diferente al lujo silencioso de la zona VIP. La gente se apiñaba en las colas para facturar. El sonido de los altavoces, el arrastre de las maletas por el suelo, el llanto de los niños. Daniel Sterling estaba en medio de esa multitud. No vestía un traje Brioni, llevaba una sencilla camisa polo azul marino y pantalones khaki beige. En su hombro no llevaba un maletín lleno de contratos millonarios, sino una mochila con forma de rana verde, llena de pañales, leche y juguetes. A su lado, Sara le arreglaba el cuello de la camisa a Leo. Llevaba un ligero vestido de verano, su pelo suelto y natural. Se veía radiante, llena de vida. Su madre había tenido una cirugía exitosa en Houston 6 meses antes, y ahora estaba recuperándose en su ciudad natal con el apoyo del fondo de caridad Mateo Leo, que Daniel acababa de establecer. ¿Estás listo, soldadito de plomo?, preguntó Sara, sonriendo a Leo. Leo asintió enérgicamente. El niño abrazaba con fuerza un modelo de avión de madera. No llevaba auriculares con cancelación de ruido. Estaba escuchando el mundo. ¿A dónde vamos? Daniel se agachó para preguntarle a su hijo. «Oaxaca», gritó Leo, con un ligero ceseo pero lleno de emoción. «Ver, festival». Hoy no había jet privado Gulfstream, no había cabina de primera clase con todo incluido. Hoy volaban en una aerolínea de bajo coste, en clase económica. Daniel había vendido el jet privado. Se dio cuenta de que esa caja de metal solo lo hacía sentir más solo en el cielo. Quería que Leo aprendiera a vivir entre la gente, no a huir de ella. Había aprendido que las verdaderas historias de millonarios no residían en la riqueza, sino en los valores que creaba. Atención, pasajeros del vuelo. AM 549, diríjanse a la puerta de embarque. Resonó la voz por los altavoces. Leo se encogió un poco. El ruido de la multitud empezó a ponerlo tenso. Apretó el modelo de avión. Su respiración empezó a agitarse. Un año antes Daniel habría gritado. Habría dado órdenes. Habría usado el dinero para comprar prioridad. Pero ahora Daniel se arrodilló tranquilamente en el suelo del aeropuerto, en medio del ajetreo. Extendió la mano frente a Leo. Sara también se arrodilló a su lado. «Vamos», dijo Daniel suavemente. «Hagámoslo juntos». Empezó a aplaudir. Toc, toc, pausa. Leo miró a su padre. Su mirada asustada se suavizó. El niño extendió su pequeña mano. Palmada. Daniel, Sara y Leo chocaron las manos juntos. Toc, toc, palmada. El ritmo familiar, el ritmo de la seguridad, el ritmo de la familia. Los pasajeros de alrededor se giraron a mirar. Algunos con curiosidad, otros molestos por el pasillo obstruido. Un hombre de mediana edad, con un maletín, estaba a punto de quejarse, pero cuando vio la radiante sonrisa en el rostro del niño con síndrome de Down y la mirada paciente y amorosa de la pareja de padres, se detuvo, sonrió y los rodeó suavemente. Daniel se levantó, tomando la mano de Leo. Sara tomó la otra mano del niño, formaron un bloque sólido, cruzaron el pasillo que llevaba al avión. Daniel miró a Sara por encima de la cabeza de su hijo. «¿Sabes?», dijo, con la voz ligeramente temblorosa por el nerviosismo, apretando suavemente la mano de Leo como para armarse de valor. «Esta noche en Oaxaca, después de que Leo se duerma, quiero invitarte a cenar». Sara levantó una ceja burlonamente. «¿Otra vez reservará todo el restaurante, señor Sterling?». Daniel negó con la cabeza, sonriendo con timidez. «No, un puesto de tacos callejero, el que dijiste que era el mejor del mundo. Y no quiero hablar del fondo de caridad, ni del horario de terapia de Leo». Se detuvo un momento, respirando hondo. «Quiero hablar de nosotros. Deci ipsion de mí». Sara. Sara lo miró. En sus ojos marrones brillaba una felicidad tan brillante como la superficie del mar de Cortés bajo el sol. No necesitaba ver su cuenta bancaria. Había visto su corazón durante el último año.
un corazón que había sido sanado y había aprendido a amar de nuevo desde el principio. Esta era una verdadera historia romántica, no las historias románticas vacías de siempre. Ella apretó la mano de Leo, llevando a los dos hombres de su vida hacia adelante. «Lo pensaré», dijo, pero la sonrisa en sus labios era la respuesta más clara. «Si prometes no derramar salsa en la camisa». Entraron en la estrecha cabina de clase económica. Daniel se sentó en el asiento apretado, con las rodillas tocando el asiento de delante, ruidoso, estrecho, normal. Pero cuando miró a su lado y vio a Leo señalando, emocionado por la ventana, y a Sara abrochándole suavemente el cinturón de seguridad a su hijo, Daniel sintió que su pecho se llenaba de una sensación que los $15,000 del billete de primera clase de antaño nunca le habían dado. Paz. El avión comenzó a rodar. El motor rugió. Leo se sobresaltó un poco, pero Sara ya había puesto su mano sobre la suya, y Daniel puso su mano sobre la de ella. 3 manos una encima de la otra. El avión despegó, elevándose hacia el cielo azul profundo. Daniel sonrió, cerrando los ojos. Solía pensar que la felicidad era volar más alto, en la posición más exclusiva. Ahora sabía que la verdadera felicidad era aterrizar a salvo en el corazón de quienes amaba, sin importar la altitud. Esta no era una historia de millonarios corriente, sino una historia de la redención del amor, y el vuelo de su vida, el verdadero vuelo, apenas comenzaba. La historia de Daniel, Sara y el pequeño Leo concluye aquí, pero su eco no se desvanece fácilmente, porque esta no es solo una historia sobre un vuelo o una familia rica. Es una historia sobre cómo las personas pueden perderse por orgullo y también encontrarse por humildad. En un mundo donde el dinero a menudo se considera la solución a todos los problemas, Daniel alguna vez creyó que con ser lo suficientemente rico podría controlarlo todo, pero en medio de ese ataúd de oro suspendido en el cielo, aprendió una amarga verdad. Hay cosas que no se pueden comprar, no se pueden tasar y no se pueden forzar, y son la conexión, la confianza, el amor incondicional. Sara no salvó a Leo con poder o títulos, simplemente se arrodilló, se puso al mismo nivel que un niño aterrorizado y se quedó, no por dinero, no por fama, solo porque frente a ella había un ser humano que necesitaba ser comprendido, y ese momento simple lo cambió todo. Esta historia es una obra de ficción con fines de entretenimiento, pero Historias con Magia cree que detrás de cada historia así siempre hay lecciones muy reales sobre la bondad, la humildad y la forma en que las personas se curan mutuamente cuando se atreven a abrir sus corazones. ¿Y tú? Si un día, en medio del bullicio de la vida, te encuentras con un Leo perdido o una Sara sufriendo en silencio, ¿elegirías pasar rápidamente o te detendrías lo suficiente para escuchar? A veces, lo que salva a una persona no es un gran milagro, sino solo una mano extendida en el momento adecuado, un aliento compartido o una disculpa sincera. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu comentario y yo elijo quedarme abajo. No olvides dar like y compartir el video, para que, junto con Historias con Magia, podamos difundir historias que nos recuerden que el más rico no es quien más posee, sino quien conserva un corazón cálido en un mundo frío. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias de Historias con Magia.